Buenas tardes, doctora González. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 225, en este caso con su examen oral. Presentamos y agradecemos nuevamente a los doctores integrantes del jurado, al doctor Daniel Cuenca y Maximiliano Breidobey. Están presentes en el piso las consejeras de Los Santos y Paz. Y como usted sabe, doctora, va a tener 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Llegando a los 15 minutos le van a avisar a si puede redondear su exposición. Y posterior a ellos, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. Bueno, Bien, mucha suerte, los dejo con los doctores. bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Carolina y hoy les voy a hablar de testimonio de vidas y perspectiva de género. Porque, como ustedes saben, uno de los cambios fundamentales que trajo aparejado el proceso penal adversarial es un cambio profundo en la forma en que la información ingresa al proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso penal adversarial cada parte tiene la facultad de controlar la información que pretende introducir su contraparte y en algunos casos incluso de llegar a decisiones que la limitan. En el caso de la información que se pretende introducir a partir del dicho de los testigos, esta facultad de control está plasmada en lo que se conoce como el derecho a la confrontación, el derecho a confrontar, a contraexaminar a los testigos de la contraparte. Y esto está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el eje de la sexta enmienda en Estados Unidos, y en el caso de la mujer está reconocido en el artículo 7º del Código de Procedimientos. ¿Y por qué es importante esto? Porque colisiona directamente con lo que se entiende por testimonio de vidas. Vamos a decir que testimonio de vidas son los dichos de un tercero que se pretenden introducir al proceso a partir de las palabras de un testigo diferente para probar la verdad de un hecho o de una proposición fáctica, y el problema que acarrean es que como este tercero en quien se originaron esos dichos y quien en definitiva declara por interpósita persona no está presente en el juicio, no puede ser confrontado por la contraparte. Y esto en definitiva vulnera el derecho de defensa en juicio, vulnera el derecho de confrontación, y es el motivo por el cual el testimonio de vidas está vedado en el proceso penal adversarial. Ahora, esta previsión es absoluta. Nada que constituye testimonio de vidas puede ingresar al proceso. Una previsión total que deje afuera toda una categoría de información podría dejar afuera información que en muchos procesos sea válida. Y por eso es que los países que tienen más tradición adversarial que el nuestro, por ejemplo el caso de Estados Unidos, con los años fueron sistematizando excepciones en lo que ya se conoce como las reglas de evidencia. En nuestro país, si bien el dictado del uso de los códigos adversariales no estuvo acompañado de reglas de evidencia, si nosotros tenemos en cuenta que la Convención Belén do Pará y la Ley 26485 nos obligan a ponderar la cuestión de la violencia contra las mujeres y la toma de decisiones, entonces empezar a pensar también en testimonio de vidas con perspectiva de género es interesante, porque como fiscales nos va a pasar de encontrarnos frente a casos en los que tengamos que construir acusaciones sólidas que puedan prescindir, o cuanto menos que no dependan necesariamente del testimonio de la víctima. ¿Y qué podemos hacer entonces si no tenemos reglas de evidencia? Lo que podemos hacer es empezar a tomar jurisprudencia o desarrollo argumental que tienen construidos otros países para empezar a armarnos una pequeña cajita de herramientas, cajita de argumentos que nos permita llegar al control de la acusación con claridad sobre qué necesito que ingrese, pero también qué necesito que esté inadmisible de mi contraparte, o en el caso de que el ingreso de esa información nos tome por sorpresa en una sala de audiencia, que podamos dar el debate en torno a por qué admisibilidad sí o por qué admisibilidad no. Y vamos a ver que hay 3 universos de casos en donde el testimonio de vidas va a adquirir relevancia, que son los casos que tienen víctimas fallecidas, los casos en que la víctima se retracta y los casos en que la víctima, por el motivo que sea, no puede o no quiere ser parte del proceso. Cuando tenemos víctimas fallecidas, por definición, todas las manifestaciones que hayan hecho en vida y que pretendan introducirse al proceso constituyen testimonio de vidas, por lo cual vamos a tener que construir admisibilidad. Y una de las excepciones que es interesante es las declaraciones de hecho de muerte. Las declaraciones de hecho de muerte son declaraciones que se producen ante la inminencia de la muerte y sobre las causales de la muerte. Y el fallo que es piedra angular de esta excepción es un fallo bastante antiguo, de 1879 en Inglaterra, que se conoce como Regina versus Bedingfield. En este caso, Regina había tenido una relación sentimental con Harry Bedingfield. Cuando decide terminarla, Harry empieza a acosarla, empieza a amenazarla, hasta que un día se le mete en la casa, le hace un corte en la garganta, Regina sale, se encuentra con alguien, le dice algo al oído, le señala la casa y se muere.
Harry fue condenado por el homicidio de Regina, pero sus últimos dichos fueron declarados inadmisibles. Y esto generó un debate en los medios de la época en torno a por qué admisibilidad sí o por qué admisibilidad no. En este caso, los miembros del tribunal entendieron que las declaraciones de Regina no constituían declaraciones de derecho de muerte porque Regina no sabía que se iba a morir. A mente que estamos hablando de un fallo bastante antiguo y de un momento histórico en que las mujeres eran objeto de una relación de subordinación muchísimo mayor a la que son hoy, si hoy pensamos en un proceso penal con perspectiva de género, tenemos que tender a la admisibilidad de los últimos dichos de la víctima, hayan sido proferidos o no con el objeto de ser usados como prueba en un proceso y hayan sido proferidos o no con la plena conciencia de la muerte. Otra excepción que puede resultar interesante hace referencia a lo que son los diarios o anotaciones que haya dejado la víctima en vida. La Real Academia Española nos dice que un diario es un relato de lo que sucedió día por día, pero si pensamos, por ejemplo, en términos de diario íntimo, estamos hablando de declaraciones que son relativas a la vida de una persona, que se hacen con cierta periodicidad y que tienen una naturaleza secreta. Hay una catedrática estadounidense que se llama Lenora Ledwon que nos explica que este secretismo cumplía una doble función histórica. Por un lado, porque propiciaba un espacio de introspección para las mujeres. No nos olvidemos de que estamos hablando de momentos en donde la mujer no tenía habilitada la escritura pública y quedaba relegada a la escritura doméstica. Pero además, y no menos importante, porque en el caso de las mujeres que eran víctimas de violencia de género, esos diarios tenían información que era peligrosa para sus vidas y que por lo tanto había que mantenerlos en secreto. El problema probatorio que tienen los diarios es, de nuevo, que despojan al imputado de la facultad de confrontar con la persona que los escribió, precisamente porque está fallecida. Y además, históricamente, se los fue tildando de poco confiables. Hay un fallo del estado de California, que es Parle versus Runnels. Este es un femicidio en el marco de un matrimonio. La víctima fallece de una puñalada por la espalda. El imputado dice que se apuñaló a sí misma. Y la Fiscalía logra introducir en este proceso, bajo esta excepción, un diario que Mary había empezado a escribir, la fallecida, había empezado a escribir unos meses antes de su femicidio, relatando las cuestiones de violencia de género que venía viviendo. Y en este caso, el imputado es condenado usando en su contra las palabras de la propia víctima. Lamentablemente, la decisión fue revertida posteriormente por entender precisamente que el diario carecía de condiciones inherentes de confiabilidad. Creo que una solución que podemos encontrar hoy en día sería, por ejemplo, someter estas anotaciones a pericias psicológicas para que un perito psicólogo en todo caso nos diga si constituye un relato cohesivo de víctima de violencia de género y así dotarnos de robustez probatoria y sortear la cuestión de la confiabilidad. En el segundo universo de casos, que cuando la víctima se retracta, vamos a ver que tenemos una versión inicial de lo que sucedió, que se introduce al momento de comenzar la investigación, y una segunda versión que niega o que cuanto menos minimiza los hechos. Y entonces a la Fiscalía se le van a abrir dos caminos: o introducir la nueva versión y construir un camino probatorio diferente, o en todo caso directamente prescindir del testimonio de la víctima. Y hay excepciones que pueden ser útiles a este efecto. Por ejemplo, las declaraciones de conmoción. Las declaraciones de conmoción son declaraciones que se producen inmediatamente después de ocurrido un hecho traumático. Por lo tanto, tienen una doble característica. Requieren de un hecho traumático y requieren de un análisis de temporalidad. La excepción hace pie en la creencia de que, dada la inmediatez entre el hecho y las manifestaciones, el sujeto no tiene tiempo de fabricar una mentira. La crítica que se le podría hacer a esta excepción es que parte de una suerte de unificación de procesos traumáticos, porque da por supuesto que ante un hecho traumático todas las víctimas reaccionarían de la misma manera. Cuando existen estudios que comprueban que, por ejemplo, quienes son víctimas de un delito contra la integridad sexual suelen hacer procesos mucho más internos, mucho más introspectivos, y además de todo, las mujeres históricamente tampoco tuvieron el privilegio de poder salir a contar a viva voz muchas de las circunstancias de las que eran víctimas. Hay un fallo que es Napier versus United States, es un fallo interesante. En este caso la víctima había sido secuestrada por un hombre, golpeada brutalmente al punto de dejarle secuelas graves de por vida, y mientras ya se estaba desarrollando el juicio, la hermana de la víctima le muestra a la víctima una fotografía del imputado 8 semanas después de ocurrido el hecho. Por supuesto, la víctima cuando ve la foto tiene una reacción emocional, empieza a decir: él me mató, él me mató, él me mató. El tribunal declara admisible esta reacción de la víctima
entendiendo que en este caso había habido dos hechos traumáticos. El hecho que era objeto del juicio en sí mismo, pero además la exhibición de la fotografía a la víctima. Lo que esto nos permite ver es que si bien la excepción requiere cierto análisis de temporalidad y cierta inmediatez, jurisprudencialmente es posible estirarla un poquito. De todas maneras, es una excepción que es importantísima para los fiscales. Existe un estudio que se publicó este 2023 en una revista que se llama Psychology and Crime, que corroboró que a los efectos de lograr condenas, las declaraciones de conmoción son tan efectivas como el testimonio mismo de la víctima. Así que es una excepción que es interesante para tener en cuenta. Otra excepción son las impresiones del momento. Si dijimos que las declaraciones de conmoción se producen después de ocurrido un hecho traumático, las impresiones del momento se producen a medida que está sucediendo un hecho traumático. Hay un fallo que es People versus Kelminsky, esta es una agresión sexual en un departamento, llega la policía, cuando la policía llega el imputado huye por la ventana, víctima y victimario, ambos en estado de ebriedad importante. Mientras la policía persigue al imputado, la víctima charla con una vecina y le cuenta lo que había pasado. El problema es que cuando llegan al juicio, la víctima había estado tan borracha que no se acordaba de tramos del hecho. ¿Qué hace el tribunal entonces? Ingresa el relato que la víctima le había hecho a la vecina bajo la excepción de las impresiones del momento. En el entendimiento de que había pasado tan poquito tiempo que podían estar abarcados por esta excepción. Evidentemente estas son dos excepciones que se solapan en términos temporales. Habrá que después hacer un estudio casuístico, digamos, de qué argumento conviene más plantear. Y finalmente tenemos los casos en que la víctima no puede o no quiere ser parte del proceso, y este es un supuesto importante porque por lo menos en Estados Unidos hay fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que sientan precedente en lo que hace al testimonio de ellas. El más importante de ellos, Crawford v. Washington. En este caso, el imputado era imputado de un homicidio en tentativa, decía que había sido cometido en legítima defensa, su esposa había hecho una declaración en policía que ponía en tela de juicio la legítima defensa, y la fiscalía logra introducir el relato que la mujer, Silvia, del imputado, había hecho en comisaría. El imputado pone el grito en el cielo porque no podía confrontar con la persona que hubiese hecho ese relato, porque como Silvia estaba casada con él, no estaba obligada a presentarse en juicio a declarar en su contra. Cuando el fallo llega a la Corte de Estados Unidos, la Corte distingue los dichos que se producen por fuera de la Corte entre dichos testimoniales y dichos no testimoniales. Y nos va a decir que los dichos testimoniales solo pueden ingresar al proceso a partir del testigo mismo en el que se originan, o ese testigo tiene que haber podido ser contraexaminado en una instancia anterior al proceso. Esto cierra el universo de casos en que se puede prescindir del testimonio de la víctima, al menos en Estados Unidos, y deja cierta ambigüedad en tanto a lo que entiende por dichos testimoniales y dichos no testimoniales. Lo va a aclarar recién en un fallo posterior, que es Davis v. Washington. En este caso, la víctima hace una llamada al 911 a medida que se sucedía un hecho de violencia de género y le relata lo que le pasaba al operador del 911. La policía llega, constata las lesiones y el problema es que después la chica no se quiere presentar en el juicio. ¿Qué hace la fiscalía entonces? Introduce el llamado al 911. Cuando la causa llega a la Corte de Estados Unidos, la Corte aprovecha la oportunidad y distingue entre dichos testimoniales y dichos no testimoniales. Y nos va a decir que dichos testimoniales son aquellos que se producen una vez terminado un hecho, una vez ocurrido un hecho, como la declaración de Silvia en comisaría. Mientras que no son dichos testimoniales los que se producen a medida que se sucede un hecho y con el objeto de obtener ayuda o socorro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Solamente los dichos testimoniales están sujetos a la cláusula de confrontación, mientras que los dichos no testimoniales, al no estar sujetos a la cláusula de confrontación, son admisibles en juicio. Y esto abre, aunque sea un poquito, el universo de casos que pueden seguir prescindiendo del testimonio de la víctima. Ahora, ¿cómo extrapolamos todo esto a Neuquén, que no tiene reglas de evidencia en definitiva? Independientemente de que Neuquén no tenga reglas de evidencia, si bien es cierto que yo no puedo llegar a una sala de audiencias y decir el artículo 812 de las reglas federales de evidencia dice, eso no quita que exista el espacio para dar debate a las excepciones. Hay un fallo del Tribunal de Impugnación de Zapala del año pasado que confirmó una sentencia que se construyó íntegramente a raíz de testimonio de evidencia.
Y cuando uno, la sentencia 36 del 2022 es un caso, es una violación en el marco de un contexto de violencia de género, de contexto de vulnerabilidad. Cuando llega al juicio, la víctima dice que fue consentido, se construye entonces a partir del testimonio de Oídas la condena. Cuando uno empieza a desgranar el testimonio de Oídas que fue admitido en juicio, yo no pude acceder a los debates, no sé si existe ese registro siquiera, uno ve directamente la condena o la resolución del Tribunal de Impugnación, pero cuando uno empieza a desgranar esa sentencia, se va dando cuenta de que todo el testimonio de Oídas que se admitió hubiera estado bien admitido conforme a las reglas de evidencia de Estados Unidos, lo cual me da el espacio para que yo llegue a plantear la discusión con los argumentos, no a citar la norma, pero así a dar la discusión. Y me parece que es importante que los fiscales podamos llegar a control de la acusación aprovechando esa audiencia, porque esa es la audiencia que va a definir la suerte de lo que venga después. Lo que yo logre ingresar y lo que logre que sea inadmisible de la contraparte, ya me va a marcar el futuro de lo que vaya a pasar. Entonces me parece interesante que los fiscales empecemos a profundizar en estos temas. Estas son algunas de las excepciones, hay otras de todas maneras. Correcto, doctora. Es un tema no solo de que la red de evidencia es muy necesaria hoy en el país, y lo único que hacemos es discutirla, debatirla y casuísticamente incorporarla de acuerdo a los tribunales. Bueno, eso es lo que pasaba en Estados Unidos antes de Crawford. Había un fallo anterior que era Robert versus Ohio y había dejado latente una suerte de, se llamaba test de Roberts, en donde el juez tenía la Sí, estamos usando modelos, tenemos Puerto Rico, tenemos un montón de cosas que decimos para trabajar en algo que tenemos que construirlo. Yo le pongo otra, en el mismo sentido, ¿no? Es como vengo trabajando con la más postulante ahí como abogado a obstaculizarle su carrera. ¿Sí? En el mismo contexto de género, en el mismo contexto, usted dijo la vecina que escuchó la cosa, muy bien. Sí, la vecina también escuchó que estas cuestiones que le viene planteando a su pareja es para terminar con un gran arreglo judicial y que muchas de las lesiones son automatizadas y que todo esto es para con otro fin. Con dichos propios la vecina se horroriza. Por supuesto, esto no aparece. Entonces yo el día de mañana, yo defensor, me encuentro con la vecina. Y la vecina está hablando por quien dice hoy, está en contexto de género y está haciendo investigado, y con todo lo que usted dice, pero a su favor. Porque yo me voy a poder traer también esto en contra. No, claro, Y precisamente. a partir de ahí, si yo habilito el tratamiento del testimonio de oída, no solo lo habilito por una cuestión de género, con las excepciones para una situación determinada donde, comparto con usted, es una situación muy especial donde hay que capturar información fuera de los convencionalismos que tenemos en los códigos y lo demás, una situación muy especial. Tenemos que ser muy elásticos. Ahora, habilita también que yo pueda trabajar con testimonio de ellas a mi favor y en contra de lo que puede ser usado a favor de una cuestión de género. Bien que La regla de evidencia, en los países que tienen reglas de evidencia, habilitan a las dos partes a introducir información. Será tarea después de la fiscalía, en todo caso, anticiparse a lo que la defensa pretenda ingresar y construir los argumentos por los cuales considera que no debe ser admisible. Pero por supuesto hay igualdad de armas y las reglas de evidencia habilitan tanto a la fiscalía como a la defensa. no, perfecto. A veces le hacemos tantas excepciones a la cuestión de género por lo delicada que es, por lo complejo que es el tratamiento, que a veces parecía que quedamos en una categoría especial para esto. Y no. En esto, la igualdad de si el testimonio de vida es un elementito más, es una cosa más que se construye y se puede construir también con esta hipótesis si viene del mismo lugar. Vamos a una cosa que todavía en Argentina tenemos una ley que estamos construyendo, así que no es bueno soporte, es importante. Bueno, vamos a aprovechar el conocimiento de la Federal Rules. ¿Qué pasa si yo traigo un testigo de oídas con el defensor que en un caso de abuso sexual viene a hablar de la vida libertina que tenía la víctima?
¿Sabés si existe alguna regla federal que limite ese tipo No tengo presente una regla federal. sesgo? Entiendo que en realidad sería irrelevante, sería prueba irrelevante, porque eso no hace al hecho, su opinión personal que él pueda tener de la víctima, no es relevante al momento de probar o desacreditar el hecho. Por lo tanto, entiendo que no sería admisible, quizás no por una regla de evidencia, sino porque es irrelevante. Y es una opinión personal, amén de eso, digamos. Y la pregunta es si vos, a través de ese control previo de lo que ingresa a juicio, ¿aplicarías ahí la limitación con perspectiva de género o te parece más útil generar un juicio por jurados, una instrucción específica? Yo trataría de frenar el ingreso ya en control de la acusación, para que esa información ni siquiera ingrese. Yo por más que haga una instrucción específica al jurado, yo después no puedo. Lo que ya está en la mente del jurado, ya está en la mente del jurado. Aunque ellos después no tengan la necesidad de justificar su decisión, va a estar operativo en la mente. Entonces yo lo que trataría es ya de entrada frenar ese ingreso en control de la acusación y dar un debate fuerte si eso se filtra de todas maneras en la sala de audiencias. Y hablando del sistema actual, suponete que construís un caso, superás el control de acusación, un caso de una situación de violencia X, una tentativa de femicidio. Tenés fijado el juicio dentro de un mes y empezás con las audiencias previas al juicio y cuando vas a hacer la audiencia previa al juicio, la víctima te dice, mira, no voy a declarar todo lo que dije, yo ya me arreglé, se retracta. Sí. ¿Qué herramienta tenés, teniendo en cuenta de que ya cerraste la etapa de control de acusación, que lo que te queda es el juicio? ¿Hay alguna posibilidad, con todo lo que vos explicaste, de que vos puedas generar algo nuevo, algo diferente? ¿Cómo crees que lo puedes hacer? ¿En qué parte del código? Yo lo que haría en este caso Sí. es primero tratar de hablar con la víctima y de que charle quizás con alguna de las oficinas de atención a la víctima para tratar de interceder y que efectivamente se presente. Si esa posibilidad no existe, para mí lo más sano es pedir una postergación de la audiencia de juicio y reformular el caso para prescindir de su testimonio directamente. Creo que sentar a la fuerza a una víctima es revictimizante por donde uno lo mire. Yo me parece que lo más inteligente, además, si llevé adelante una investigación con la debida diligencia reforzada que nos imponen los tratados internacionales, eso quiere decir que mi caso no va a depender exclusivamente del testimonio de esa víctima y que voy a tener otros elementos para llegar a la condena. Con lo cual, para mí lo más sano es... A partir de eso, vos querés incorporar nueva información, a ver si se entiende nada. Sí, sí. Nueva información que vos no tenías, digamos, al momento de control de la acusación. Por ejemplo, ella te dice, no, que yo ahora lo estoy yendo a ver a la unidad de detención porque está con prisión preventiva, me hago pasar por otra persona y mantengo charlas con él y qué sé yo. Vos ingresas información de parte de ella que ya te dice que no quiere continuar. ¿Hay alguna forma que vos puedas incorporar esa información? ¿Cómo lo harías? Si el código establece alguna No tengo forma. presente de alguna reglamentación del código que me permita introducir prueba nueva una vez cerrada control de la No, acusación. pero lo acabas de decir. ¿Qué pasa con la prueba de nuevo? Un hecho nuevo. Porque o sea, lo dijiste cuando citaste toda la jurisprudencia americana, hablaste de esta situación, de alguna manera. Por eso te voy a preguntártelo si sabías si el reglamento nuestro permite de alguna manera ante un hecho nuevo de incorporar nueva información. Es que no tengo presente algún artículo específico del código que me ponga en estas circunstancias. Si estamos ante un hecho diferente, Hecho nuevo, no es diferente. O sea, obviamente te cambia la teoría del caso, ¿no? Claro. Pero es un hecho nuevo. sí, yo no encuentro, no tengo presente alguna regla que me permita reabrir la etapa preparatoria de alguna manera, porque tendría que retrotraerme en el proceso. No tengo presente una regla que me habilite a introducir nuevas pruebas.
En Vamos a otro tema. cambiar de tema, sí. Gran estafador, denuncia penal, de fiscal, ordena medidas investigativas, entre ellas este secuestro. ¿Por qué? Porque este estafador múltiple de un montón de víctimas usaba esto por primera vez, era parte de las conversaciones, de mensajes. Se sabe que ahí la gente me mandaba mensajes, bien, lo secuestró. Sí. A partir de allí, mañana, vengo yo como abogado del estafador. Entonces le pregunto, fiscal, ¿qué va a hacer con esto? ¿Qué dice usted? Lo voy a abrir. Claro. Bien, yo le pregunto, vamos a hacer un ping-pong. ¿Cómo lo va a abrir? Le voy a pedir al juez la orden porque es equiparable a intercepción de las comunicaciones digitales que está en el código. Muy bien. ¿Y qué alcance va a tener eso? Porque le Sí. quiero preguntar, porque hay un montón de cosas en mi celular. Esa es una cuestión que es debatida, más que nada cuando se encuentran cosas que constituyen delito, pero que no están abarcados por el objeto procesal de mi investigación. Por eso le pregunto cómo va a ser esto, porque yo me voy a oponer. Yo quiero que usted saque, si yo atrapé a Juan, Pedro y Aníbal, bien, hasta ahí no me puedo poner, que usted va a hacer las comunicaciones. Pero ¿sabe qué pasa? Yo tengo una vida comercial muy grande, una vida íntima que quiero mantener en el sigilo y algunas otras cosas que yo tengo allí. Y usted está todo acá. Entonces yo quiero ver cómo va a meterse acá. Pero, o sea, habrá que ver qué es lo que surge de ahí. Yo creo que ¿Cómo es lo que surge? Dígale, estamos haciendo un ping-pong, un juego. es que ¿Cómo? ¿Si se metió entonces? la extracción UPED lo que hace es en realidad técnicamente no es ni pericia, porque lo que hace es meramente una copia del contenido del celular que posteriormente será analizado. Bien. Yo como fiscal, la persona que haga la extracción UPED va a extraer todo lo que pueda extraer. Yo no puedo limitarlo y poner al arbitrio de la persona que haga No, esa es un extracción. instrumento. Lo que Aquí se olvida. Samuel Lupe lo tenemos bien, ¿verdad? Esto que Ahora, si esa extracción de la información fue realizada por orden de un juez, yo de todo lo que surja adentro que constituya delito, que no constituye delito, no es relevante, no hace falta ni siquiera incorporar sus cosas privadas. está perfecto, usted pidió la autoridad, estamos todos en regla. Usted dijo todo lo que no constituye delito. Entonces mi pregunta es, ¿usted vio ahí algo? No, estoy hablando de los dos supuestos que podrían llegar a presentarse. Encontrar información que haga la vida privada de una persona o encontrar información que constituya un delito diferente. ¿Cómo lo abrimos entonces? Abrimos todo. Ah, entonces usted me ve todo. Abrimos todo. La orden del juez permite acceder a todo el contenido. Nosotros Usted vamos me a ve abrir todo, mi doble vida, mis relaciones íntimas, mi parentesco. eso. Me ve todo. No tiene relevancia en el proceso Usted lo va a conocer. Exactamente, no necesariamente. Uno puede ir directamente a lo que importe. Lo que sí haría, ¿Cómo lo hace para ir a lo que importa? no le presto mayor información a una conversación privada. Más que nada cuando el teléfono celular hoy en día contiene nuestra vida íntegra, información bancaria, redes sociales. Nuestra vida está en esos aparatos. Pero la verdad es que como operadores judiciales no es el único expediente que uno tiene. Entonces no se va a detener a hurgar en la vida privada cuando no es relevante. Cuando constituye delito, estamos frente a otro supuesto. Si constituye delito, iniciaría una nueva. Me parece que en España había habido un fallo. Era un chico que llegó a arreglar la computadora y el chico que le arreglaba la computadora encontró una tonelada de contenido de pornografía infantil. Hizo la denuncia y esto generó un debate en torno a si ese chico estaba facultado a hacer esa denuncia porque él había tenido la computadora solamente a los fines de arreglar la computadora y no necesariamente a hurgar en el contenido de esa computadora. Y eso, me parece, si mal no recuerdo, fue habilitada, digamos, esa denuncia. Nosotros, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo ahora, en relación a un abuso de armas que había habido en una causa, secuestramos teléfonos celulares. De esos teléfonos celulares
que fue como abrir la caja de Pandora directamente, había operaciones de narcotráfico a gran escala. Se inició una nueva investigación. Uno no puede hacer la vista gorda de eso, es uno de los deberes como funcionario público. Se lo tengo picando allá, es inevitable, le ponemos y está validado. Ahora, claro, se lo ven como acá nudo. Ahora, ¿usted sabe cuántas operaciones de estafa hizo Miguel? No. La va a buscar ahí porque cree que están allí. Entonces usted fue con la caña de pescar a mirar mi celular para tratar de corroborar lo que usted cree que están allí en la estafa. Porque el lado aparte encontró cosas que no quiero que cambie a nadie. Y yo le pregunto, ¿por qué la va a usted desecharla? Y a su vez, si quiere que le agrego algún problemita más, hay un señor que se llama querellante, que hace mucho tiempo que está, que fue el que propinó la medida, y que está con unos ojos ávidos de ver un montón de cosas al lado suyo. ¿Y yo qué hago como defensor? Miro, espero que usted me traiga el informe, ¿qué hago? En estos casos, presentar un perito que se presente y controle el acceso que se hace de esa información. Pero no mucho más que eso, en definitiva, una vez que estamos frente a una orden judicial que nos habilita a abrir ese teléfono. En todo caso, si después se hace un uso inapropiado del contenido de ese teléfono, ya las presentaciones que tenga que hacer en relación a ese uso inapropiado. Pero si nosotros estamos habilitados por una orden judicial conforme corresponde a acceder a ese contenido, y bueno, no estamos hablando de que le secuestré el celular a Juan Pérez que pasaba por la calle para ver qué tiene. Estamos hablando de una Se lo hago persona más fácil, acceder a ese contenido, a buscar algo, se lo hago más fácil, si lo voy limitando, porque si usted me dice acceder a ese contenido, le digo, y usted, que, por a ejemplo, buscar, yo a pescar. las extracciones, pero la cuestión de la pesca es debatible, porque Por eso no estoy hablando de una persona que no tiene relación con un delito, estoy hablando de una persona que está siendo investigada, que está en el marco de una investigación en curso y en la que ya tengo una orden para acceder a ese contenido. Por supuesto que yo no voy a ingresar a su cuenta bancaria si su delito es un delito contra la integridad sexual. Hay ciertas cuestiones que son razonables, digamos. Ahora, después, yo no sé en dónde voy a encontrar la información que tiene que ver con el delito. Yo no sé si lo voy a encontrar en su chat de WhatsApp, yo no sé si lo voy a encontrar en sus mensajes SMS, yo no sé si lo voy a encontrar en sus redes sociales, por lo cual yo tengo que poder acceder a ese contenido para relevar ese contenido y ver si tiene información que yo estoy buscando. No tengo manera de saber a priori dónde voy a encontrar esa información sin relevar. O sea, usted conoce y después desecha, Y sí, a pesar de que puede haber algunas advertencias. Chat, abogado, defensor. No, para hacerlo informal esto, porque si no uno... que No, aparte yo estoy malo a propósito para lograr el contradictorio. No, aparte estoy diciendo cosas, hay muchas cosas. Hago para buscar el debate, no porque tenga ninguna razón. Pero digo, a veces hay cuestiones que esto hoy no pueden definir un futuro. Claro. Por eso digo, ¿cuáles son los alcances que nos estamos metiendo? También tema que en Argentina todavía no lo tenemos. Esto podría resolverse con una cuestión técnica. Cuando el testimonio de vida yo traje a colación, si uno lo piensa, un montón de los contenidos de los chats, por ejemplo, en un caso de femicidio, es testimonio de vidas. Por ejemplo, en el juicio contra Lucía Pérez, por el caso de Lucía Pérez, se introdujeron mensajes que se habían sacado de su teléfono celular, se hicieron valoraciones aberrantes después, pero todo eso constituía testimonio de oídas, porque yo no la tenía a Lucía para preguntarle si ella escribió ese mensaje, si le dio la amiga al teléfono y ella fue la que se puso a chatear. Entonces, por ejemplo, esa excepción que yo hablaba de los diarios o anotaciones de la víctima, lo podemos hacer extrapolable también en cuanto a los nuevos medios tecnológicos. Todo lo que hace chats, todo lo que hace los emails, digamos, que cuando tenemos víctimas fallecidas no tenemos mecanismo para estar 100% seguros de que ese chat le pertenece. Y por supuesto, va a haber casos en donde esa información favorezca nuestra teoría del caso y casos en donde esa información perjudique nuestra teoría del caso. Entonces, por eso es importante empezar a manejar los hilos como fiscalía, precisamente en cuanto a los nuevos medios tecnológicos también. Porque hoy en día nosotros incorporamos un montón de cosas por la mochila que traemos del inquisitivo, que no las cuestionamos de alguna manera. Extracción UFED, listo, extracción UFED.
pero hay que empezar a hurgar por ahí un poco más finito en cuanto al contenido de esa Hoy, información. hoy el problema no es en sí, si ya hay muchos mecanismos, muchos programas, no es el tema de la extracción, sino, El análisis del contenido. claro, entramos a un mundo indeterminado. Entonces, ¿cómo entramos en un mundo indeterminado? La pregunta es, para hacerle, ¿qué diferencia hay con un allanamiento que hago en el domicilio? Claro, el clásico que enseñamos en la facultad, esto no es así. Pero lamentablemente para mí es sí. Los principios tendrían que ser así. Para mí, porque me cae en la doctrina del plain view de alguna manera. Porque es cierto que si la fiscalía tiene una orden de allanamiento para buscar X cosa que está en X lugar, no se puede reponer a revisar otras cosas. Ahora sí, adentro, arriba de la mesa hay un pan de cocaína, una arma homicida, la doctrina del plain view me permite proceder a ese secuestro. Lo mismo pasa con esto. Está a la vista, yo no puedo hacer la vista gorda de lo que tengo adelante. Estaría incurriendo en un cumplimiento de los deberes si hiciera la vista gorda. El tema es cómo lo hace después usted, ¿no? Para terminar, hemos hecho una audiencia, doctor, así que no se preocupe, ¿verdad? Sí, lo tendremos después. Falta que, no, a ver, ¿qué nos ocurriría cuando, claro, empezamos a descubrir un montón de cosas que pueden tener relación, no pueden tener relación, y hay terceros, y a su vez, ¿qué intervención puede tener aquel que quiere defender esto? Porque, Sí hay cuestiones que y después viene un segundo tiempo, sí. ¿cómo utilizamos? ¿De qué manera esto nos es útil si yo tengo un cuestionamiento sobre ese punto? Supongamos un caso imaginario que mi imputado tiene un amante y que no quiere que su mujer, por algún motivo, acceda a la información que hay en ese celular que hace sus charlas con su amante. Toda esa información podría ser reservada si la defensa lo pidiera. No encuentro objeción si no tiene que ver con el hecho a que eso se reserve en un sobre de secretaría y así salvaguardar la vida personal del Hay imputado. muchos abogado defensor. Estoy hablando de Estoy hablando con el abogado que me dice, che, esto es así, esto es así. Te me metiste en la conversación profesional entre defensor e imputado. No, si Digo, me lo piden, si me lo piden. Digo, si la defensa me hace una petición. Es que este es el mundo, por eso yo lindo el tema. Pero bueno, hicimos un debate, así nos entendemos rápido. Voy a hacer una pregunta más porque si no, no sería justo con el resto de los participantes. El reenvío. Sí. Supongamos que en un caso de lo que has planteado, tenés un juicio, absuelven, Sí. impugnás y el tribunal de impugnación resuelve hacerte lugar, Sí. planteo, anular y te genera un reenvío. Sí. Y en ese contexto, la víctima de un abuso sexual mayor que ya declaró un juicio, que declaró un montón de eso, decía, pero no, yo otra vez no quiero declarar, Lo entiendo. lógicamente. ¿Qué herramientas vos tenés en este reenvío? ¿Qué margen de maniobra tenés? ¿Qué harías? ¿Cómo te imaginás? Yo lo que haría es construir la acusación prescindiendo del testimonio de la víctima directamente. Construir una acusación. Por supuesto, yo tendría que llegar con un alegato de apertura que explique de alguna manera, supongamos que es una víctima que está en una situación de vulnerabilidad extrema, que vaya relatando las situaciones de vulnerabilidad para que, por ejemplo, un jurado entienda por qué no va a estar presente la víctima y no que le quede botando en la cabeza porque Y antes de llegar al juicio, ¿vos no te replantearías la posibilidad, porque es un tema que vos sabés como fiscal, porque la víctima formó un vínculo con vos o con tu equipo, ¿no? Por ahí no directamente, esa información no la tiene la defensa de que no va a ir a juicio. Vos sabiendo esto, ¿verías alguna alternativa de distinto juicio? acuerdo, me estás diciendo. Por ejemplo. Sí, podría evaluarse la posibilidad de llegar a... Pero si mal no recuerdo, los acuerdos son antes de la apertura a juicio. Sí, bueno, pero todavía no se abrió el juicio y un caso excepcional de reenvío, digamos. Sí, llegado al caso, intentaría llegar a algún procedimiento abreviado, ya sea dependiendo del caso que estemos hablando, podría uno ir por el acuerdo
el acuerdo total o el acuerdo parcial, dependiendo de la pena. ¿Y qué margen o qué margen? Suponete que vos decís, bueno, replanteo el caso a partir de otra prueba que no sea su testimonio. Suponete que sea casi imposible hacer eso, Ajá, ¿no? Y vos sabés que vas a prescindir de ese testimonio. sí. ¿Hasta, hasta, hasta dónde o qué margen crees que vos tenés de negociación con una defensa en términos de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, vos, de tu lado. Sí, La creo defensa que, obviamente no lo sabe. sí, creo que igual hay un límite ético de alguna manera. A lo que uno puede hacer en silencio con la defensa. Porque lo cierto es que uno tiene la obligación de poner a disposición de la defensa los elementos que tiene. Vos los elementos que tenés son los que tenés. Nada más. Mira, No, siguen siendo los mismos, nada más que tu testigo te dice, yo no quiero ir a juicio. claro, pero estábamos diciendo que era casi como sobre lo cual se podría construir una condena, digamos. Uno está obligado. Lo único que tiene a favor es que ya tuvo una absolución. ¿Entiendes? Sí, bueno, quizás en ese caso ni siquiera el imputado quiera volver a arriesgarse a un nuevo proceso y uno podría optar, si estamos hablando de algún abuso sexual grave, tratar de aplicar algún procedimiento simplificado. Trataría de ir por el acuerdo total para que ya cerremos, digamos, el proceso en que se haga solamente. ¿Y cuál es el límite ético que vos hablabas recién que te interrumpí? No, porque el acuerdo total me permite penas de hasta 6 años, mientras que por el acuerdo parcial me permite la aplicación de penas que superen los 6 años. Entonces tendríamos que ver en el caso concreto de qué delito estamos hablando específicamente para ver cuál es la expectativa de pena que tiene ese delito y las particularidades de cada caso al momento de fijar la pena. Pero alguno de esos dos mecanismos, entiendo que el juicio directo que casi no se hace en Neuquén, por lo que vi, había muy poquitos casos y se pidió la reforma del juicio directo porque depende de la. Se reformó ayer. Mira, depende justo de la conformidad del de la defensa, así que casi no se hace y los mecanismos que tengo serían un acuerdo parcial o un acuerdo total. ¿Listo? Listo, Sí, no sé. Lindo. Pobre.